Mamá, es temporal, dijo mi hija Martina con la voz apurada. Me llevaron a un supuesto paseo y me dejaron aquí, en este asilo frío. Soy Elodia, viuda, y tengo 72 años. Lo que ellos no saben es que mi memoria guarda cada cuenta y cada recibo. Mi vida, hasta hace unos meses, era la de siempre. Me levantaba antes que el sol, con ese frío que se cuela por las rendijas en la casa de Martina. La casa de Martina, así me acostumbré a decirle, aunque mi difunto esposo Alberto y yo pusimos más de la mitad de los ahorros de nuestra vida para comprar ese terreno. Pero bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Y el capitán de esa casa era mi yerno, Javier. Yo vivía con ellos desde que Alberto partió al cielo, hace ya 10 años. Al principio, todo era respeto. Yo era mamá Elodia, la que preparaba el arroz colorado con un sazón que ni en los restaurantes caros, la que cuidaba al nieto, Marquito, mientras ellos trabajaban. Yo les lavaba, les planchaba y, sobre todo, les administraba la casa. Porque si algo aprendí en 40 años llevando los libros de la ferretería de Alberto, es que cuentas claras, amistades largas. Pero los niños crecen. Marquito ya era un hombrecito de 15 años que apenas salía de su cuarto, y yo empecé a envejecer. Las cosas cambiaron despacio, como la humedad que mancha la pared. Primero fueron los susurros. Javier llegaba del trabajo, me saludaba con un «buenas», que le salía a la fuerza, y se encerraba en la cocina con Martina. Yo, desde mi cuartito, que antes era el depósito de herramientas, escuchaba el murmullo. No entendía las palabras, pero sentía el veneno. Luego vinieron las excusas. «Mamá, hoy no haga el arroz, vamos a pedir pizza», decía Martina, aunque sabía que la grasa me caía pesada. «Mamá, no lave mi ropa, que usted me la encoge», decía Javier, aunque yo le había planchado las camisas por una década. Empezaron a tratarme como un mueble viejo, uno que estorba, pero que no se animan a tirar. Los olvidos intencionales se volvieron el pan de cada día. Ay, mamá, se me olvidó comprarle sus pastillas para la presión. Mañana sin falta. Y ese mañana se convertía en 3 días. Y yo tenía que tomarme el té de valeriana que guardaba bajo el colchón para calmar los mareos. Estaba ocupado. Era la frase favorita de Javier. Estaba ocupado cuando le pedí que arreglara la gotera de mi cuarto. Estaba ocupado cuando le dije que el foco se había quemado. Pasé 2 semanas alumbrándome con una vela, sintiéndome como en los tiempos de mis abuelos. El dolor del rechazo es una cosa lenta. No te mata de un golpe, te va minando por dentro. Empecé a sentir miedo a envejecer sola, aunque estaba rodeada de mi propia familia. La mañana del paseo fue diferente. Martina entró a mi cuarto sonriendo. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos, de esas que parecen pintadas. «Mamita, arréglese bien. Vamos a ir a un paseo, a almorzar a un lugar muy bonito. Javier nos va a llevar». Me extrañó. Javier no nos llevaba ni a la esquina, pero la esperanza es terca. Me puse mi vestido floreado, el que usaba para las misas de domingo, y me peiné mi cabello blanco. Sentí una alegría boba. Quizás me había equivocado con ellos. Quizás solo estaban estresados por el trabajo. Subimos al carro. Javier puso la música tan alta que no podíamos hablar. Yo miraba por la ventana, buscando los restaurantes del centro, pero el carro tomó la autopista, hacia las afueras de la ciudad, donde solo hay fábricas y terrenos baldíos. «¿A dónde vamos, mija? ¿Por aquí no hay nada bueno que comer?», pregunté, tratando de sonar casual. «Es un lugar nuevo, mamá. Una sorpresa», respondió Martina sin mirarme. El carro se detuvo frente a un edificio enorme, de color gris, con un portón de hierro negro. El letrero decía «Hogar de la eterna primavera». No parecía una primavera, parecía un invierno. Olía a cloro y a sopa hervida. «¿Qué hacemos aquí, Martina?». Mi voz tembló. «Vamos a ver las instalaciones, mamá. Es para un proyecto del trabajo de Javier». Javier bajó del carro y, sin decir palabra, abrió la cajuela. Sacó una maleta pequeña. Mi maleta, la que yo usaba para guardar las sábanas de invierno. «¿Qué es eso?», pregunté, y el corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que me ahogaba. «Mamá». Martina me tomó del brazo. Estaba fría. «Mamá, es temporal. No puedo cuidarte más». Esa frase, «no puedo cuidarte más», no dijo «no quiero», dijo «no puedo», como si yo fuera una enfermedad.
una carga que se había vuelto demasiado pesada. Pero, ¿qué dices? ¿Un asilo? Las lágrimas se me agolparon. Yo no estoy enferma, yo les ayudo. Martina, por favor. Mamá entiende. Javier perdió el bono del trabajo. Marquito necesita su espacio, va a entrar a la universidad. Tu cuarto lo necesitamos para la computadora. ¿Mi cuarto? ¿Ese cuartucho que antes era un depósito? La indignación me dio fuerzas. Elodia, ya deje el drama, gruñó Javier arrastrando la maleta. Aquí la van a atender bien. Tiene 3 comidas al día. ¿Qué más quiere? Agradecida debería estar. Me llevaron a un paseo y me dejaron en un asilo. Una enfermera con cara de pocos amigos me tomó de un brazo. Martina me dio un beso en la frente, un beso helado, y me soltó. Es temporal, mamita. Te lo prometo. En cuanto las cosas mejoren, venimos por ti. Se dieron la vuelta. Vi cómo Martina se subía rápido al carro, sin mirar atrás. Javier ni siquiera volteó. El portón de hierro se cerró con un ruido metálico que me retumbó en los huesos. Me asignaron una habitación en el 3er piso. La compartía con otras 3 mujeres. Una de ellas, doña Inés, no hablaba, solo miraba al techo. Las sábanas eran ásperas y olían a ese mismo cloro. Los primeros días fueron un infierno de confusión. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Me sentaba junto al teléfono público del pasillo, esperando que Martina llamara, que me dijera que todo había sido un error terrible, una pesadilla. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un salto, pero nunca era para mí. Las enfermeras me trataban con una paciencia que sonaba a lástima. Tranquila, abuela, ya se va a acostumbrar. ¿Acostumbrarme? ¿Acostumbrarme al abandono? ¿Acostumbrarme a que la hija que crié, la que jaloné para adelante cuando Alberto murió, me hubiera desechado como a un trapo viejo? Pasó una semana, 2 semanas, un mes. Empecé a entender la rutina del lugar, la comida insípida, las tardes largas mirando por una ventana que daba un muro de ladrillos. Hice una amiga, si se le puede llamar así, doña Carmen, una mujer que había sido maestra y tenía la mente todavía clara. No esperes esa llamada, Elodia, me dijo un día, mientras doblábamos unas toallas ásperas. Ellos no llaman. El temporal es la mentira más vieja de este lugar. Te traen aquí a morir. Mi hija no es así, le respondí, pero mi voz sonó débil, casi como un susurro. Todos decimos eso al principio, suspiró Carmen. Llegó mi cumpleaños 73. Siempre hacíamos una comida especial. Martina me preparaba mi pastel de 3 leches, aunque le saliera un poco seco. Era el día en que Marquito me abrazaba y me decía, «Feliz cumple, abue». Ese día, en el hogar de la eterna primavera, me desperté con el mismo ruido de siempre, el carrito de las medicinas. Nadie me felicitó, nadie sabía. En el almuerzo nos dieron gelatina de limón. Guardé la mía en una servilleta, pensando que quizás, solo quizás, hoy sí llamarían. Me senté junto al teléfono desde las 4 de la tarde hasta que la enfermera de la noche me mandó a la cama. No llamó en meses, ni en mi cumpleaños. Esa noche, acostada en la oscuridad, escuchando los ronquidos de mis compañeras de cuarto, el dolor del rechazo se transformó. Ya no era tristeza profunda, era una cosa fría, dura, como una piedra en el estómago. El abandono dolía, sí, pero la injusticia ardía. No puedo cuidarte más, había dicho Martina. Estaba ocupado, había dicho Javier. Se habían olvidado de quién era yo. Se habían olvidado de que yo no era solo la viejita que cocinaba arroz. Yo era Elodia, la que llevaba los libros, la que sabía que 2 más 2 siempre son 4, la que recordaba cada pago de la hipoteca de esa casa, la que recordaba que el testamento de Alberto decía claramente que la mitad de esa casa, la mitad de todo, era mía. Martina y Javier pensaban que me habían enterrado en vida. Creían que, al dejarme sin teléfono y sin dinero, me habían silenciado. Entonces yo recordé el número de teléfono del licenciado Morales, el viejo amigo de Alberto, el abogado que manejó la sucesión. Un hombre recto, de la vieja escuela. Ellos me quitaron mi casa y mi familia, pero se olvidaron de quitarme lo más importante, la memoria. Doña Carmen, la maestra, tenía un teléfono celular que mantenía escondido de las enfermeras. Lo usaba solo para emergencias. Al día siguiente de mi cumpleaños, me acerqué a ella.
Carmen, le dije. Mi voz sonaba diferente, más firme. Necesito un favor. No es una llamada a mi hija. Ella me miró, sorprendida por el cambio en mi tono. Necesito hacer una llamada de negocios. Me prestó el teléfono, escondidas detrás del tanque de agua en la azotea, donde íbamos a tomar el sol. Marqué los números que no había usado en 10 años, pero que mi mente recitaba como el Padre Nuestro. «¿Bufete Morales? Buenas tardes», contestó una voz joven. «Buenas tardes, señorita. Comuníqueme con el licenciado Morales, por favor. Dígale que lo busca Elodia. Elodia Avda, de Ramírez. Es urgente». Colgué y le devolví el teléfono a Carmen. El miedo a envejecer sola se había ido. Ahora solo había un fuego frío. Mi hija había dicho que era temporal, y yo iba a asegurarme de que así fuera, pero no como ella pensaba. Ellos habían iniciado el juego usando la excusa de que no podían cuidarme. Yo lo iba a terminar demostrando que todavía podía cuidarme perfectamente sola. Y de paso, iba a recordarles quién había pagado por el techo que ahora llamaban suyo. Pasaron 3 días. 3 días son una eternidad en un lugar donde el tiempo se mide por cucharadas de sopa y cambios de pañal. En esos 3 días, mi mente trabajó más rápido que en los últimos 10 años. La piedra fría en mi estómago no se había ido, se había convertido en el centro de mi equilibrio. Ya no era Elodia la abandonada, era Elodia la que esperaba al licenciado. El hogar de la eterna primavera era un negocio, y como todo negocio, tenía sus rutinas. Aprendí a observarlas. Las enfermeras cambiaban de turno a las 3 de la tarde. La recepcionista, una muchacha joven que se pintaba las uñas debajo del mostrador, comía su almuerzo de 1 a 2. Y el director, un hombre con bigote delgado, al que solo llamaban el doctor, aunque nadie sabía de qué, solo aparecía los martes por la mañana para firmar papeles. Yo seguía mi rutina. Me levantaba, me lavaba la cara con el agua fría, me sentaba en el comedor común. Pero ahora no miraba la pared, miraba a la gente. Doña Carmen, la maestra, leía el periódico de ayer que alguien había dejado. ¿Ves, Elodia? El mundo sigue girando. A ellos no les importa si nosotras estamos aquí o no. A mí sí me importa, Carmen, le respondí, y ella levantó la vista sorprendida. El tercer día, a las 10 de la mañana, hora de visita, lo vi. El licenciado Morales entró por la puerta de vidrio. Se quitó el sombrero, un gesto de la vieja escuela, y miró alrededor con una expresión de profundo desagrado. Era un hombre de 70 y pico, igual que yo, pero con un traje de paño que valía más que todo el mobiliario de esa recepción. La recepcionista levantó la vista de su teléfono. ¿Busca a alguien, abuelito? Busco a mi cliente, dijo Morales, y su voz retumbó, acostumbrada a los juzgados. Señora Elodia Ramírez, soy su abogado, Damián Morales. La palabra abogado cambió el aire. La muchacha se enderezó. Sí, claro. ¿Elodia? ¿La del 304? Me paré lentamente. A propósito, usé el bastón que me habían dado, aunque no lo necesitaba. Me apoyé en él, encorvando un poco la espalda. Si querían ver a una viejita indefensa, yo les iba a dar la mejor actuación de sus vidas. ¿Licenciado?, dije con una voz temblorosa que no era la mía. Morales me entendió al instante. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Me ofreció el brazo, con una seriedad de funeral. Señora Elodia, qué gusto verla. Tenemos asuntos pendientes que discutir. ¿Hay algún lugar privado? El patio es... Tranquilo, susurré. Nos sentamos en una banca de cemento, bajo un árbol de bugambilla al que le quedaban pocas flores. El olor a cloro era menos fuerte allí. Elodia, por el amor de Dios, soltó Morales en voz baja en cuanto se aseguró de que no había enfermeras cerca. Alberto me va a jalar las patas desde la tumba. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estás aquí? Tu llamada se cortó. Le conté todo. El paseo, la excusa de Martina, el temporal, el cumpleaños olvidado. Le hablé de Javier, de los susurros, de cómo me habían ido borrando de mi propia casa. Morales escuchaba, y su rostro pasaba de la sorpresa a una furia helada. Él conocía a Alberto, conocía la ferretería. Él sabía que yo no era la mujer temblorosa que había entrado al patio. Son unos ingratos, Elodia, unos malnacidos, dijo al fin, golpeando su maletín de cuero.
Pero la ingratitud no es un crimen. El abandono sí, y la estafa también. ¿Qué dicen los papeles, Damián? Mi memoria es buena, pero necesito saber. Él abrió el maletín. Sacó un fajo de documentos gruesos, atados con una cinta. Tu memoria es perfecta, querida. Revisé los archivos anoche. La voluntad de Alberto fue clara como el agua. La casa familiar, la que compraron juntos, está 50% a tu nombre y 50% a nombre de Martina, pero hizo una pausa. Con una cláusula de usufructo vitalicio para ti. ¿Qué significa eso? Que mientras tú respires Elodia, tú decides quién vive en esa casa y quién no. Ellos no pueden venderla, no pueden hipotecarla y ciertamente no pueden echarte, y mucho menos a un lugar como este. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Ellos no saben eso, o lo olvidaron. Javier manejó todo cuando Alberto murió. Dijo que era para simplificar. Simplificó para él, gruñó Morales. Pero, Elodia, hay más. Alberto era un hombre desconfiado. Siempre lo fue. No le gustaba tu yerno. Decía que Javier tenía manos de mantequilla para el dinero. Lo recuerdo. Sonreí por primera vez en meses. Bueno, Alberto hizo algo que ni yo recordaba, hasta que revisé la póliza de vida que cerró la ferretería. Además de la casa, Alberto abrió una cuenta de inversión a largo plazo, solo a tu nombre, con instrucciones estrictas de que no se tocara por 10 años, a menos que él faltara. Los 10 años se cumplieron el mes pasado. Mi corazón dio un salto. ¿Una cuenta? Una cuenta durmiente, Elodia. Ni Martina ni Javier saben que existe. Alberto la alimentó durante años con las ganancias de la ferretería que él reportaba como pérdidas para que Javier no se emocionara. Era un fondo de emergencia para ti. ¿Cuánto, Damián? El licenciado Morales se ajustó los lentes. Tu difunto esposo era un hombre muy sabio. Al día de hoy, con los intereses compuestos y la subida del mercado, tienes poco más de $120,000. Tuve que agarrarme de la banca. $120,000. No era millonaria, pero era libre. Era más dinero del que Javier había visto junto en su vida de bonos de trabajo. Alberto, susurré, siempre cuidando de mí, incluso desde el más allá. Él sabía quién eras, Elodia, dijo Morales, guardando los papeles. El problema es que tú lo olvidaste. Dejaste que esa familia te convenciera de que eras una carga, cuando tú eres la dueña del circo. Nos quedamos en silencio. Yo miraba mis manos, las manos de una anciana, manchadas por la edad, con las venas hinchadas. Pero estas manos habían contado dinero. Estas manos habían firmado cheques. Estas manos habían construido una vida. ¿Cuándo me había vuelto invisible? No fue de un día para otro. Fue en los detalles. Fue cuando Javier dijo: «Mamá Elodia, no se preocupe por las cuentas, yo me encargo». Y yo, por comodidad, por no pelear, le di mi tarjeta de la pensión. Fue cuando Martina me dijo: «Mamá, déjame el celular a mí, tú siempre lo dejas sin batería». Y me lo quitó. Fue cuando empecé a comer en la cocina, para no estorbar cuando Marquito traía amigos. Me habían arrinconado tan lentamente que no me di cuenta. Me convertí en el mueble viejo. Y cuando necesitaron espacio para una computadora nueva, tiraron el mueble. La tristeza volvió a picarme los ojos. Un dolor profundo por la hija que había perdido, o que quizás nunca había tenido. El rechazo de la propia sangre es un ácido que quema. Pero Damián tenía razón. Yo había dejado que pasara. Una enfermera, la más brusca, se asomó al patio. «¡Abuelos! Se acabó la hora de visita, a lavarse las manos para el almuerzo». Miré a esa mujer. Nos trataba como a niños, como a idiotas. «Abuela». Una palabra que debería ser de respeto, pero que en su boca sonaba a insulto. En ese momento vi todo con una claridad absoluta. Ellos, Martina, Javier, las enfermeras, el director, todos veían una anciana frágil, una paciente, un número, una boca que alimentar. Pero yo, Elodia, viuda de Ramírez, era la que llevaba los libros. Y ahora tenía $120,000 y el usufructo vitalicio de la casa de la que me echaron. Mi mente, esa que ellos creían nublada por los años, empezó a hacer cuentas. «Damián», le dije, mientras nos levantábamos. Volví a tomar mi papel de viejita temblorosa. «Necesito que vuelva, pero no podemos vernos aquí. Te saco ahora mismo, Elodia. Firmas un papel y...» «No,
lo interrumpí. Si me voy contigo, soy una víctima rescatada. Ellos se asustarán, pedirán perdón y todo seguirá igual, pero con falsas sonrisas. No, vísteme despacio, que tengo prisa. Ellos me dejaron aquí porque no puedo cuidarme. Voy a salir de aquí demostrando todo lo contrario. ¿Qué tienes en mente, Elodia? Morales me miró con una chispa de admiración. Por ahora, necesito 2 cosas. Primero, active esa cuenta, pero en secreto. Quiero una cuenta nueva en un banco nuevo donde Javier no pueda ni asomarse. Y segundo, necesito que investigue este lugar, el Hogar de la Eterna Primavera. ¿Quién es el dueño? ¿Están en problemas financieros? ¿El asilo? ¿Por qué? Señalé la pared agrietada del patio. Porque huele a cloro y a desesperación. Porque la comida es mala y las enfermeras están amargadas. Porque es un negocio mal llevado y yo sé de negocios. Morales sonrió, una sonrisa amplia que le borró las arrugas de enojo. Entendido, doña Elodia, entendido perfectamente. ¿Y Damián? Tráigame un teléfono. Uno sencillo, de esos que solo sirven para llamar. Y un cargador. Se lo pagaré de mi nueva cuenta. Considera lo hecho. Él se fue, caminando derecho como un soldado. Yo me di la vuelta, apoyada en mi bastón, y caminé hacia el comedor. Doña Carmen me guardaba un puesto. ¿Buenas noticias, Elodia? Se te ve diferente. Me senté. Nos sirvieron la misma sopa aguada de siempre, con 2 pedazos de papa flotando. Olía a tristeza. Elodia, ¿te vas?, preguntó Carmen en voz baja. La miré. Sus ojos, antes brillantes de inteligencia, estaban opacos por la resignación. La habían dejado allí sus sobrinos después de que les firmó la casa. Su historia era la mía, pero sin un Damián Morales. Todavía no, Carmen, le dije. Agarré la cuchara. Me sentía como una reina disfrazada de mendiga. Ellos creían que yo era una pobre anciana abandonada, esperando la muerte en un plato de sopa fría. No sabían que la mujer que llevaba los libros acababa de auditar sus vidas. El plan apenas comenzaba a formarse. No era un plan de venganza, era un plan de justicia. Y si en el camino aprendían a no subestimar a una mujer mayor, mejor que mejor. Comencé a comer la sopa. Sabía a estrategia. Martina había dicho que era temporal. Y yo iba a cumplir su promesa. Mi estadía en el infierno se estaba terminando. Pero antes de irme, iba a asegurarme de que Javier y Martina entendieran lo que habían perdido. No a la mamá Elodia, que les cocinaba. Habían perdido el acceso a la fortuna de Elodia Ramírez. El poder no es un trueno, es un murmullo. Es el ruido que hace una llave al entrar en la cerradura correcta. Yo había pasado un mes sintiéndome despojada, pero ahora, en el Hogar de la Eterna Primavera, yo tenía la llave. Mi primer movimiento fue la paciencia. El licenciado Morales era un hombre de la vieja guardia, pero entendió la urgencia. 2 días después de nuestra reunión en el patio, la recepcionista, la misma que me había llamado abuelita, gritó mi nombre. «Elodia Ramírez, le llegó un paquete. Tiene que firmar». Caminé despacio, usando mi bastón, aunque por dentro sentía el galope de un caballo. El paquete era un sobre grande de cartón, con sellos que decían «Confidencial, documentos legales». El director, el del bigote fino, estaba en la recepción y miró el sobre con curiosidad. «¿Problemas legales, Elodia?», preguntó, con un tono que mezclaba burla y sospecha. Levanté la vista, poniendo mi mejor cara de confusión. «¿Eh? No, no. Deben ser las escrituras de la tumba. Mi hija, Martina, es muy organizada». El director soltó una risita. «Claro, organizada». Firmé con una mano temblorosa que no era mía. La recepcionista me dio el paquete con fastidio. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, que no tenía seguro, y me senté en la cama. Mis compañeras de cuarto estaban en la sala de sol, viendo la televisión. Rompí el sello. Dentro, Damián había hecho magia. Estaba el teléfono sencillo, un cargador y una libreta pequeña, pero había más. Había un sobre blanco, grueso. Dentro, 20 billetes de 100 pesos, 2,000 pesos y una nota escrita a mano. «Gastos iniciales, doña Elodia. Su cuenta nueva está activa. El fondo de inversión ya es líquido. Usted manda». Y en el fondo del sobre, un lujo que me hizo llorar por un segundo. Una caja pequeña de mis galletas favoritas,
las de mantequilla con nuez, esas que Javier siempre decía que eran muy caras. Guardé el teléfono y el cargador en el forro de mi maleta vieja, esa que Javier había tirado al suelo el primer día. El dinero lo dividí. 1,000 pesos en la maleta y 1,000 pesos repartidos en mis zapatos y bajo la plantilla de mi pantufla. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Alberto siempre lo decía. Esa noche, cuando el silencio del asilo era total, roto solo por la tos de doña Inés, encendí el teléfono. La luz de la pantalla me pareció el faro más brillante del mundo. Marqué el número de Damián. Nos veíamos en la azotea, detrás de los tanques de agua, mi nuevo escondite. Damián, soy yo, susurré. Elodia, qué gusto oírla fuerte. Tengo noticias. Investigué este hogar. Es un desastre financiero. Mi corazón de contadora se aceleró. ¿Qué tan desastre? El dueño, ese tal doctor Balbuena, debe hasta la camisa. Tiene 3 hipotecas sobre el edificio. Está pagando a los proveedores con 90 días de retraso, si es que les paga. El proveedor de comida, alimento sano y económico, está a punto de cortarle el crédito. Alimento sano y económico, repetí. Los de la sopa aguada. Exacto. Y el personal no les paga el seguro social desde hace 6 meses. Las enfermeras buenas se le fueron. Solo le quedan las que no consiguen trabajo en otro lado. Como la enfermera Berta, pensé, la que siempre nos gritaba. ¿Qué hacemos, Elodia? ¿Lo denunciamos a Sanidad?, preguntó Damián. No, dije con firmeza. Si lo cerramos, ¿a dónde van estas pobres almas? ¿A dónde va doña Carmen o la misma Inés? No, Damián. Si el problema es de dinero, vamos a usar dinero. ¿Qué tiene en mente? Usted va a llamar a Alimento Sano y Económico mañana. Les va a decir que un grupo de benefactores anónimos, representados por usted, quiere hacer una donación, pero una donación específica. Queremos que, por el mismo precio que paga el asilo, les manden pollo 3 veces por semana, y verduras de verdad, y fruta, no gelatina de limón. Hubo un silencio al otro lado. Elodia, eso es brillante. Está comprando la comida del asilo. Estoy corrigiendo las cuentas, Damián, y págueles por adelantado, por 3 meses, pero que el doctor Balbuena no se entere de dónde viene la mejora, que piense que el proveedor se ablandó. Colgué. Me sentí viva. 2 días después, el milagro ocurrió. A la hora del almuerzo, el olor no era a cloro y vinagre. Olía a caldo de pollo, a cilantro. Cuando trajeron los platos, doña Carmen se persignó. Virgen Santísima, Elodia, es pollo, pollo de verdad, no de esos pellejos. Los residentes comían en silencio, asombrados, como si fuera Nochebuena. Vi a la enfermera Berta, la amargada, probando el caldo en la cocina, y su cara de bulldog se suavizó. El doctor Balbuena pasó por el comedor, confundido. Miró los platos, miró a las cocineras. Las cocineras se encogieron de hombros. Ellas solo cocinaban lo que llegaba en el camión. Esa fue mi primera jugada. La segunda fue más directa. La confusión de los antagonistas había comenzado. Ahora tocaba intensificar. Empecé a observar a la enfermera Berta. Era brusca, sí, pero era la única que se daba cuenta cuando a doña Inés, la que no hablaba, se le subía la fiebre. Era la única que ajustaba las almohadas, aunque fuera con un manotazo. Era amargada, no malvada. Y sus zapatos estaban rotos en la punta. Una tarde me la encontré en el pasillo. Parecía agotada. «Enfermera Berta», le dije, con mi voz de viejita. «¿Qué quiere, Elodia? ¿Otra pastilla? No es la hora». «No, mija, es que la veo muy cansada. Usted trabaja mucho y siempre está aquí». Ella me miró, desarmada. «Tengo doble turno. Mi hijo está enfermo. ¿Qué más da?» Metí la mano en el bolsillo de mi bata, donde guardaba 100 pesos. «Mire, yo sé que no es mucho, pero cómprele unas vitaminas a su hijo. O cómprese usted un café bueno. La gente no ve lo que usted hace, pero Dios sí». Le puse el billete doblado en la mano. Berta miró el billete. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se lo guardó en el bolsillo del uniforme, rápido, y me dio la espalda. «No, no acepte dinero de los pacientes», dijo, pero su voz se había roto. «No es de un paciente, mija, es de una madre a otra». Esa noche, a las 2 de la mañana, me desperté con sed. El agua de la jarra se había acabado.
Berta estaba en el turno de noche. «Shh, doña Elodia», me dijo al verme salir. «Vuelva a la cama. Solo es agua, mija. Yo se la llevo». 10 minutos después, no solo me trajo el agua, sino que me trajo una taza de té de manzanilla. «Para que duerma bien», murmuró. El poder del dinero bien usado. No era un soborno, era un reconocimiento. Empecé a usar mis gastos iniciales. Le di 50 pesos a la muchacha de la limpieza para que trajera un jabón que oliera a lavanda, no a desinfectante de perro. «Para el baño de las mujeres nomás», le dije. Le di 200 pesos al muchacho de mantenimiento, uno joven que siempre estaba triste. «El calentador del agua no sirve, ¿verdad? El agua sale helada por las mañanas». «No hay presupuesto, doña Elodia. El doctor dice que es un lujo». «Toma», le dije. «Ve a la ferretería de la esquina. Compra la pieza que falta. Quédate con el cambio. Pero que sea nuestro secreto. Las viejitas no nos merecemos baños de agua fría». A la mañana siguiente, por primera vez en meses, me bañé con agua tibia. El ambiente del tercer piso empezó a cambiar. Las enfermeras ya no me llamaban abuela, me decían doña Elodia. La comida era decente, el agua salía caliente. Pero yo sabía que todo esto era solo el escenario. La obra principal era con Martina y Javier. Llamé a Damián desde la azotea. «Elodia, ¿estás montando un hotel de 5 estrellas allí dentro?». Se rió. «Estoy haciendo lo que ellos no hicieron, cuidar». «Pero Damián, ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa en mi casa?». «Ahí es donde se pone bueno», dijo Damián. «Como les dije, la cuenta de la luz rebotó porque tu pensión no entró. Bueno, ahora rebotó la hipoteca». «¿Qué?». «Javier tenía el pago automático ligado a tu cuenta de pensión, la que ellos te quitaron y que tú, gracias a mi consejo, reportaste como robada al banco y la congelaste. El banco intentó cobrar. No pudo. Intentó de nuevo. No pudo. Les ha llegado una carta de aviso de ejecución hipotecaria. Me tuve que sentar en el borde del tinaco. Pero, ¿perderán la casa? Todavía no. Tienen 30 días para pagar el mes atrasado más las multas. Están, como se dice, en pánico». Llamaron a mi oficina preguntando por el testamento de Alberto. Les dije que estaba en revisión. «¿Martina no ha llamado?». «¿A mí?», pregunté. Y el dolor, ese dolor viejo, volvió a pinchar. «No, Elodia, no al asilo. Estuve monitoreando. Ni una llamada. Ni siquiera con la amenaza de perder la casa. Mi hija no había levantado el teléfono para ver si su madre estaba viva o muerta. El frío de la azotea se me metió en los huesos. El abandono dolía más que el invierno. «Damián», dije, mi voz dura como el cemento. «Siguiente paso. Quiero que llames al doctor Balbuena, ya no como un benefactor anónimo. Dile que el abogado de Elodia Ramírez quiere una cita con él. Mañana. ¿Qué vas a hacer?». «El director sabe que la comida mejoró. El personal me trata diferente. Él cree que yo soy una viejita con suerte. Es hora de que sepa que soy una viejita con poder. Voy a hacerle una oferta». El momento pivotal había llegado. El doctor Balbuena, el hombre que me veía como un número de cama, iba a descubrir que yo podía ser su peor pesadilla o su única salvación. Al día siguiente, el asilo estaba revolucionado. «El abogado de Elodia Ramírez está aquí». Oí susurrar a la recepcionista. El doctor Balbuena me mandó a llamar a su oficina. La misma oficina que olía a imitación de caoba. Esta vez, Damián Morales estaba a mi lado, con su traje impecable y un maletín que parecía pesar 100 kilos. «Doctor», saludó Damián, sin sentarse. «Licenciado, señora Elodia». El doctor estaba pálido. «No entiendo. ¿Hay algún problema con el servicio? ¿Una queja?». Me enderecé en la silla. Dejé el bastón a un lado. Ya no era la viejita temblorosa. «No, doctor Balbuena. No es una queja, es una observación», dije yo, mi voz clara y firme. «¿Observación?», repitió. «Observo que usted tiene 3 hipotecas sobre este edificio. Observo que su proveedor de comida le dio la espalda hasta que yo intervine. Observo que su personal trabaja con las uñas porque no les paga lo que merecen». Balbuena se puso de pie. «¿Usted? ¿Cómo sabe eso? Esto es una calumnia». Damián puso una mano en mi hombro. «No es calumnia si es verdad, doctor. Y mi cliente, la señora Elodia, es una experta en libros de cuentas. Y sus libros no cuadran». El doctor nos miró. Su confusión era total.
pasó de la arrogancia al miedo en un segundo. Vio a Damián, luego me vio a mí, la abuelita del 304. ¿Qué quieren?, tartamudeó. Queremos ayudarlo, dije, sonriendo por primera vez. Verá, doctor, a mí me gusta este lugar, me gusta la vista desde la azotea, y he decidido que quiero invertir. El director se dejó caer en su silla sin poder creerlo. ¿Invertir?, repitió, como un loro. Mi abogado le explicará los detalles, dije, señalando a Damián. Pero para empezar, digamos que el hogar de la eterna primavera necesita un nuevo socio. Uno que sepa cómo administrar el dinero. Uno que se asegure de que las sábanas sean de algodón y que el agua siempre esté caliente. Me levanté. La confrontación indirecta había terminado. Mi nuevo poder estaba sobre la mesa, oliendo a tinta de cheques. Dejé a Damián Morales en la oficina, listo para ejecutar la estrategia financiera. Yo salí al pasillo. Doña Carmen me esperaba. ¿Y bien?, preguntó. Bien, le dije. Creo que la sopa de mañana va a tener fideos, y el director va a tener que aprender a decir con permiso. Había neutralizado el asilo. Me había hecho dueña de mi propio encierro. Ahora era tiempo de atender la llamada que mi hija y mi yerno no se atrevían a hacer. Era tiempo de recordarles quién era la dueña de la casa. La noticia de mi inversión en el hogar de la eterna primavera corrió como pólvora por los pasillos, pero corrió de forma silenciosa. No hubo un anuncio, pero de repente las cosas funcionaban. La recepcionista ya no me llamaba Elodia, sino Doña Elodia. El doctor Balbuena me saludaba con una venia y me preguntaba si el café de la mañana estaba de mi agrado. «Está un poco quemado, doctor», le dije un día, solo para ver su reacción. «Inmediatamente lo cambio, doña Elodia». «Berta, traiga el café de grano que pedí para la señora». Berta, la enfermera, que ahora usaba unos zapatos nuevos que se había comprado con el primer bono de rendimiento que yo insistí en crear para el personal, me trajo la taza con una sonrisa que ya no era amarga. «Aquí tiene, doña Elodia, cargado, como le gusta». Yo estaba en el solarium, que ahora tenía cortinas nuevas y 2 plantas de helecho que yo misma mandé a comprar, cuando sonó el teléfono de la recepción. Habían pasado 2 días desde que Damián había pagado la deuda del proveedor de comida y reestructurado la deuda del doctor Balbuena. «Doña Elodia», dijo la recepcionista con voz cantarina, «tiene una llamada. Es su hija, mi hija, Martina, después de 3 meses de silencio absoluto. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, que había pasado hacía 2 semanas. Mi corazón, ese traidor, dio un brinco. Por un segundo, la esperanza boba regresó. Quizás se arrepintió, pensé. Le indiqué a Berta que me pasara el teléfono inalámbrico de la oficina, otro lujo nuevo. Tomé el teléfono. «Diga». «¡Mamá!». La voz de Martina sonó estrangulada, aguda por el pánico. No sonaba a hija arrepentida. Sonaba a animal acorralado. «Mamá, ¿qué hiciste?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. No un «¿cómo estás?», ni un «perdóname», un «¿qué hiciste?». «Estoy tomando café, mija. ¿Y tú?», respondí tranquila. «Deja de jugar, mamá. El banco, nos van a quitar la casa. Llegó un papel rojo. Dice ejecución hipotecaria». Ahí estaba. La consecuencia concreta. La razón de la llamada. No era mi ausencia. Era la falta de mi pensión. «¡Qué barbaridad, mija!», dije tomando un sorbo de café. «Eso suena grave». «¿Y por qué?». «Porque no se pagó la hipoteca. Tu cuenta del banco. Javier fue a sacar dinero y la cuenta está congelada. Dice que tú la reportaste robada. ¿Por qué hiciste eso?». «Ay, mija, pues porque me robaron. Me robaron mi casa, me robaron mi dignidad». «¿O cómo le llamas tú al paseo que me dieron?». Se hizo un silencio pesado. Pude oír a Javier gritando de fondo. «¡Dame eso, Martina! Esta vieja cree que se puede burlar de nosotros». La voz de Javier, aceitosa y llena de rabia, golpeó el auricular. «Mire, Elodia, ya estuvo bueno su teatrito. ¿Dónde está el dinero? Usted no puede congelar esa cuenta. La necesitamos». «¿La necesitan?», repetí. «Qué curioso. Yo necesitaba mis pastillas de la presión y se te olvidaba comprarlas. Yo necesitaba un foco en mi cuarto y estabas ocupado. Parece que todos necesitamos cosas, Javier». «No estamos jugando», gritó él. «Llamamos a su abogado, a ese tal Morales,
Y no nos quiere dar información. Dice que solo habla con usted. Usted nos está arruinando a propósito. Ese era su intento frustrado de revertir la situación. Creían que, gritándome, yo me haría chiquita, como lo hacía en la casa. Creían que yo seguía siendo el mueble viejo en el depósito. Me paré de mi silla. Caminé hacia la ventana del solarium. Desde allí se veía el jardín donde el nuevo jardinero, pagado por mí, estaba podando las bugambillas. Dejé de ser la viejita, dejé de ser la víctima. Tomé aire y saqué la voz que usaba en la ferretería cuando los proveedores querían verme la cara. Escúchame bien, Javier, porque no lo voy a repetir, dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Ustedes no están hablando con la mamá Elodia que les cocinaba. Están hablando con doña Elodia Ramírez, viuda de Ramírez, la dueña de los libros. ¿Qué diablos dices?, tartamudeó Javier. Digo que el problema de la casa no es mío, es de ustedes, porque ustedes viven en mi casa. Es la casa de Martina. Alberto la dejó a su nombre, gritó él. Alberto dejó el 50% a nombre de Martina, sí, pero un abogado decente, como el mío, te habría leído la letra pequeña, la letra que dice usufructo vitalicio. ¿Sabes lo que es eso, Javier? ¿O en tus escuelas de negocios caras no enseñan palabras tan sencillas? Javier no respondió. Significa, continué, saboreando cada palabra, que mientras yo, Elodia Ramírez, respire, esa casa es mía para usarla. Significa que yo decido quién vive ahí. Y yo decidí que ustedes podían vivir ahí. Hasta que me llevaron a un paseo y me dejaron en un asilo. Pude oír el jadeo de Martina al otro lado. Pero, ¿saben qué es lo más irónico?, dije, caminando de regreso a mi silla. Que me trajeron al hogar de la eterna primavera, pensando que me enterraban. Y resulta que este lugar me gusta. «Estás loca», dijo Javier, pero su voz ya no era arrogante, era delgada. «No, Javier, estoy lúcida. Verás, a Martina se le olvidó llamarme en mi cumpleaños. A ti se te olvidó que yo existía, pero a mi difunto esposo Alberto, a él no se le olvidó nada». «¿De qué hablas?» «Hablo de un fondo de inversión que Alberto dejó solo a mi nombre. Un fondo que ni ustedes ni el banco sabían que existía. Un regalito de $120,000 que se activó hace un mes». El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. No fue un silencio de enojo. Fue el silencio del shock, el silencio de la incredulidad. Pude imaginarme sus caras. Pude ver a Javier con la boca abierta y a Martina poniéndose pálida. La voz de Martina era un hilo. $120,000, mija, confirmé. Resulta que no me podían cuidar, pero yo sí puedo cuidarme sola. Y bastante bien. Pero, ¿la casa? Mamá, el banco. No tenemos ese dinero. Javier perdió el bono. La voz de Martina se rompió en un sollozo. Pero no era un sollozo de tristeza, era de desesperación. Ahí es donde se pone bueno, Martina, le dije. Me trajeron aquí, a este lugar que olía a cloro y a sopa rancia. Y como a mí no me gustan los lugares sucios, y como ahora tengo dinero, decidí invertir. ¿Invertir?, repitió Javier como un eco. Así es. Hablé con el doctor Balbuena, un hombre muy flexible cuando se le presenta un buen plan de negocios. Resulta que el asilo tenía deudas, y yo tenía dinero. Así que, ¿qué crees? Ahora soy socia. Digamos que soy la presidenta de la junta de residentes. Mamá, por favor, lloriqueó Martina. Perdónanos. Fue Javier. Él me obligó. Mamá, te extrañamos. Vuelve a la casa. Te juro que te voy a cuidar. Ahí estaba, la súplica, el intento desesperado de volver a ponerme el collar. Te extrañamos. No me extrañaron durante 3 meses. No me extrañaron el día de mi cumpleaños. Me extrañaron el día que supieron que tenía $120,000. El dolor del rechazo, ese ácido que me había quemado por dentro, se convirtió en una armadura. ¿Extrañarme?, dije. No, mija, tú extrañas la comodidad. Extrañas mi pensión. Extrañas que yo les resolviera la vida. El perdón, mija, continué, y en ese momento me sentí más sabia que nunca. Es una cosa grande, pero la confianza es un cristalito. Una vez que se rompe, aunque pegues los pedazos, siempre se ve la rajadura. Ustedes no me pidieron perdón cuando me dejaron aquí. Me pidieron perdón cuando el banco les cobró. ¿Qué vas a hacer, mamá?
¿Vas a dejar que nos echen a la calle?, preguntó Martina, su voz volviéndose agria de nuevo. Eso, mija, depende de ustedes. Me levanté y miré a Berta, que fingía limpiar una mesa cercana, pero que no se perdía ni una palabra. Le guiñé un ojo. No, Martina, no voy a ir a la casa. Ustedes van a venir aquí, mañana, a las 10 de la mañana. ¿Al asilo?, dijo Javier con desprecio. Al hogar de la eterna primavera, que ahora es mi base de operaciones. Van a venir aquí, van a traer esa carta roja del banco. Y van a traer su dignidad, si es que les queda algo. ¿Para qué? ¿Para humillarnos?, gruñó Javier. Para negociar, Javier. Como la gente de negocios. Van a conocer a mi socio, el doctor Balbuena, y van a hablar con mi abogado, el licenciado Morales. Yo estaré presente, por supuesto, desde la cabecera de la mesa. Colgué. No me sentí triunfante, no sentí alegría, sentí peso, el peso del poder. Había pasado de ser invisible a ser invencible, y el camino era solitario. Esa noche, doña Carmen me encontró en la azotea, mirando la ciudad. El teléfono que Damián me había dado estaba en mi mano. ¿Arreglaste tus asuntos, Elodia?, me preguntó. Apenas empiezan, Carmen. Mañana recibo a mi familia. ¿Te los vas a acabar? No, Carmen. Los voy a educar. Les voy a enseñar la lección más importante de la vida, una que Alberto me enseñó a mí y que yo olvidé por un tiempo. ¿Cuál? Nunca subestimes a una mujer mayor que sabe llevar los libros. Al día siguiente, me preparé. Berta me ayudó a ponerme el vestido floreado, el mismo que usé el día del paseo, pero esta vez lo mandé a la lavandería del asilo, que ahora usaba suavizante. Me peiné mi cabello blanco en un moño apretado. No usé el bastón. La sala de juntas, que antes era un cuarto de depósito lleno de sillas rotas, ahora estaba impecable. La limpiaron, la pintaron de blanco, y Damián había mandado una mesa de caoba que sobraba de su antiguo bufete. A las 10 en punto, Martina y Javier entraron. Estaban pálidos. Miraron el asilo con los ojos desorbitados. La recepcionista les ofreció café. El pasillo olía a cera de piso, no a orines. Vieron a Berta, con su uniforme impecable, que les indicó el camino con una seriedad profesional. Cuando entraron a la sala de juntas, el golpe fue total. Yo estaba sentada en la cabecera. A mi derecha, Damián Morales, con un traje de 3 piezas. A mi izquierda, el doctor Balbuena, visiblemente nervioso pero compuesto. Martina, Javier, qué bueno que llegaron. Siéntense, hay galletas, de las caras, las que a ti no te gustan, Javier. Ellos se sentaron como niños regañados. El shock en sus caras era mi verdadera victoria. No era el dinero, era la revelación. La viejita, la carga, la mamá Elodia, que estorbaba, era la dueña del circo. Bien, dijo Damián Morales, abriendo su portafolio. Hablemos de la hipoteca de la casa de doña Elodia y después hablemos del alquiler que le van a empezar a pagar. La sala de juntas estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración nerviosa de mi yerno, Javier. Martina tenía la mirada clavada en la mesa de caoba, en la veta de la madera, como si allí pudiera encontrar una salida. El shock de verme, no como su madre la víctima, sino como la socia mayoritaria de ese lugar, les había robado las palabras. «Buenos días», rompí yo el silencio. Mi voz sonó firme, como la de Alberto cuando abría la ferretería. «Gracias por venir. Veo que trajeron los papeles». Javier, como un autómata, empujó el sobre rojo con la palabra «ejecución» hacia el centro de la mesa. «Un desastre, ¿verdad?», dije yo sin tocarlo. «Dejar que las cuentas se atrasen. Eso nunca lo permití yo en mi casa». «Mamá, por favor», susurró Martina. «No tenemos el dinero. Javier, él estaba ocupado». Terminé yo la frase. «Lo sé, siempre está ocupado. Pero el banco no acepta excusas, mija. El banco quiere dinero». Damián Morales se aclaró la garganta. «Señores», dijo, y su voz de abogado llenó el cuarto. «La situación es simple. La casa, según el testamento del señor Ramírez, tiene un usufructo vitalicio a nombre de mi cliente, doña Elodia. Legalmente, ustedes están viviendo allí bajo su permiso. Permiso que fue revocado, digamos, el día que la trajeron a este lugar bajo engaños». «Eso no es cierto»,
Era temporal, gritó Martina. El abandono de una persona mayor es un delito, señora Martina, la cortó Damián helado. Y el uso indebido de su pensión también. Podríamos discutir esto en un juzgado si gustan. O podemos resolverlo como gente de negocios, como quiere doña Elodia. Javier levantó la vista. Sus ojos, antes arrogantes, ahora eran los de un perro golpeado que busca una salida. ¿Qué quiere? ¿Quiere el dinero? Usted tiene los 120,000. Pague la hipoteca. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría, que me salió del fondo del alma. Ay, Javier, sigues sin entender. ¿Por qué pagaría yo la hipoteca de una casa de la que me echaron? ¿Para que tú sigas viviendo gratis mientras yo me quedaba en un cuarto oliendo a cloro? Entonces, ¿qué? Dijo él derrotado. La nueva realidad es esta, dije, y me enderecé. Yo voy a pagar esa deuda. Hoy mismo. Voy a liquidar la hipoteca. Esa casa quedará limpia. Martina me miró con una esperanza desesperada. Mamá, ¿de verdad? Sí, mija, de verdad. Javier casi sonríe. Pensó que había ganado. Pensó que la vieja Elodia había regresado. Y, continué, dejando caer la palabra como una piedra. Ustedes dos me van a firmar un contrato de alquiler. La esperanza de Martina se hizo polvo. ¿Alquiler? Alquiler, repetí. Van a vivir en mi casa y me van a pagar por el privilegio. El primero de cada mes. Una renta que, curiosamente, será exactamente lo que ustedes pagaban de hipoteca, más un 20% por gastos administrativos. Eso es una estafa, explotó Javier. Es nuestra casa. Error, dijo Damián, deslizando un papel sobre la mesa. Es su casa, de doña Elodia, y este es el contrato. Tienen 24 horas para firmarlo y desalojar, o firmarlo y quedarse, como mis inquilinos. Mamá, lloró Martina, ahora sí con lágrimas de verdad. Somos tu familia, soy tu hija. ¿Cómo puedes hacernos esto? El dolor volvió, esa puntada vieja en el pecho. Me levanté y me acerqué a ella. La miré desde arriba. El doctor Balbuena y Damián se quedaron quietos, como estatuas. Tú me lo enseñaste, mija. El día que me dejaste aquí, me dijiste, no puedo cuidarte más, ¿recuerdas? Ella sollozó, asintiendo. Yo te creí, Martina. Aprendí la lección. Como tú no podías cuidarme, tuve que aprender a cuidarme sola. Y ahora te estoy enseñando a ti. Te estoy enseñando a cuidarte sola. Porque el primero del mes el alquiler se paga. Y yo, a diferencia de ustedes, no acepto excusas de estaba ocupada. Le di la espalda. Damián, acompáñalos a la salida. Que piensen su decisión. Doctor Balbuena, vamos a revisar los menús de la próxima semana. Creo que es hora de poner arroz con leche de postre. Dejé la sala. Dejé a mi hija llorando y a mi yerno temblando de rabia. La nueva realidad se había establecido. Yo era la dueña, ellos los inquilinos. La lección fue dura. Damián me llamó esa misma tarde. Habían firmado. Los primeros meses, me contaron, fueron un infierno para ellos. Pero no el infierno que yo viví, el infierno de la realidad. Javier tuvo que aceptar un segundo trabajo los fines de semana. Ya no había bonos que esperar. El sueldo de verdad, el que se gana con sudor, apenas alcanzaba para el supermercado y el alquiler de doña Elodia. Martina tuvo que volver a cocinar. Tuvo que aprender a estirar el dinero. Descubrió que el sazón que yo le ponía al arroz no era magia, era paciencia. Descubrió que lavar y planchar no se hacía solo. Se quejó con sus amigas de que la casa era un caos, de que Marquito no ayudaba. ¿Qué esperaban?, me dijo doña Carmen, mi amiga, la maestra, mientras tomábamos el sol en la azotea, ahora llena de macetas con geranios. Creían que eras un sirvienta, y se dieron cuenta de que eras la administradora. La lección más cara es la que no se quiere aprender. El primer mes, el pago del alquiler llegó 3 días tarde. Damián, bajo mis instrucciones, les mandó una carta con aviso de mora y el cobro del 5% extra. Javier llamó gritando. Yo no tomé la llamada. El segundo mes, el dinero estaba en mi cuenta el día 30, a las 8 de la mañana. Javier había aprendido que yo no bromeaba. Pero Martina estaba aprendiendo otra cosa. Un día recibí una llamada. No era de pánico, no era de rabia, era callada. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, Martina, ¿cómo
¿Cómo hacías para que el arroz colorado te quedara suelto? El mío siempre se bate. Me quedé en silencio. Era la primera pregunta real que me hacía en años. No era sobre dinero, era sobre el arroz. Le pones el agua fría, mija, le dije suspirando. El secreto es el agua, y tienes que sofreír el ajo primero. Colgó sin dar las gracias, pero supe que la lección dolía. Estaba aprendiendo que el cuidado, del que ella se deshizo tan fácil, era un trabajo de tiempo completo. Un trabajo que yo hice por amor, y que ella ahora tenía que hacer por obligación. Mi vida, mientras tanto, florecía. El hogar de la eterna primavera era mi nuevo proyecto. El doctor Balbuena, aliviado de sus deudas, resultó ser un buen gerente cuando tenía una contadora que le vigilara las manos. «Doña Elodia», me dijo un día, «usted tiene un don para esto». «No, doctor. Yo solo sé contar, y sé que si la comida es buena y las sábanas están limpias, la gente se siente menos triste». Con una parte del fondo de Alberto, y con la nueva eficiencia del asilo, hicimos cambios. Pintamos las paredes de colores cálidos, quitamos el olor a cloro y lo cambiamos por olor a pino y a café recién hecho. Puse a doña Carmen, la maestra, a cargo de la biblioteca. Empezamos un taller de lectura. «Vamos a leer novelas, no solo la Biblia», les dije. Conseguimos que un grupo de jóvenes doctores recién graduados hiciera sus prácticas aquí, a cambio de un buen almuerzo. De repente, la atención médica mejoró. Berta, mi enfermera de confianza, fue ascendida a jefa de piso, con un sueldo que la hizo llorar de gratitud. El lugar cambió. Los residentes empezaron a salir al jardín. Organizamos un torneo de dominó que se puso tan reñido que tuvimos que comprar trofeos. Un día, el doctor Balbuena quitó el letrero feo de Hogar de la Eterna Primavera de la entrada. «¿Y ahora qué nombre le ponemos, doña Elodia?», me preguntó. Yo estaba regando mis geranios en la azotea. Miré la ciudad. «Póngale Residencia La Dignidad», le dije, «porque eso es lo que nos quisieron quitar. Y es lo único que, al final del día, importa». La jornada había sido larga. A veces, en la noche, cuando el silencio del asilo era total, me acordaba de mi casa, de la sillita donde me sentaba a desgranar chícharos, el avandio, el rechazo de Martina. Eso era una herida que nunca sanaría del todo, pero el dinero no me había curado. Me había dado las herramientas. Me tuvieron que encerrar para que yo fuera libre. Me tuvieron que tratar como a una inútil para que yo recordara que era útil. Me tuvieron que decir, «no puedo cuidarte», para que yo decidiera cuidar de mí misma y de todos los que me rodeaban. El dolor se transformó. Ya no era una piedra en el estómago. Era el cimiento de mi nuevo edificio. Mi cumpleaños 74 fue diferente al anterior. Ese día, en lugar de una gelatina de limón comida en silencio, hubo fiesta. Los residentes de La Dignidad me organizaron una comida. Hubo música de guitarra. Doña Carmen me escribió un poema. El doctor Balbuena me regaló un chal tejido. Y Berta me trajo un pastel de 3 leches, esponjoso y perfecto. Lloré. Lloré no de tristeza, sino de una gratitud tan grande que no me cabía en el pecho. Estaba rodeada de extraños que, en 3 meses, se habían vuelto más familia que la que me dio la sangre. Esa tarde recibí una visita. Marquito, mi nieto, vino solo, en el autobús. Entró con los ojos tímidos, mirando el lugar limpio y brillante. «Abue», me dijo. «Mijo», le dije, abrazándolo fuerte. Olía a adolescente, a sudor y a esperanza. Nos sentamos en el jardín. ¿Es verdad lo que dicen mis papás? ¿Que ahora eres la dueña de todo esto? ¿Que te volviste mala? Tomé sus manos jóvenes. «Yo no soy mala, mijo. Soy justa, que es diferente. Tus papás se confundieron. Pensaron que, por ser vieja, yo ya no valía. Se les olvidó que la experiencia no se compra en la tienda. Pero, ¿por qué les cobras renta? Porque las lecciones cuestan, Marquito. Y ellos tenían que aprender que el respeto no es opcional. El respeto se gana y se mantiene. Ellos me lo perdieron a mí y ahora tienen que trabajar duro para recuperarlo. No, mi amor, mijo, mi respeto. Abue, te extraño en la casa», dijo, y esta vez supe que era verdad. «Y yo a ti, mi amor. Pero mi casa, ahora, es esta. Aquí me necesitan. Aquí no soy un estorbo. Aquí soy doña Elodia, la contadora».
Mi legado no será el dinero en el banco. El fondo de Alberto se convirtió en algo mejor que intereses. Se convirtió en agua caliente, en medicinas a tiempo, en salarios justos y en caldo de pollo. Mi legado es esta residencia. Es ver a doña Carmen leyendo en voz alta. Es ver a Berta sonreír mientras cambia un suero. Martina y Javier siguen viviendo en mi casa. Pagan su alquiler puntualmente. A veces, Martina me llama. Todavía no para pedir perdón. Sigue llamando para pedir recetas. Y yo, con paciencia, se las doy. Sé que, con cada ajo que sofríe, está pensando en mí. La gente cree que la vejez es el final, que somos un desecho, un mueble viejo que estorba en un depósito. Lo que no saben es que un mueble viejo, si es de buena madera, no se tira, se restaura, se le saca el brillo, y descubre uno que vale más que todos los muebles nuevos y brillantes que venden en las tiendas. Hoy, Damián Morales me trajo unos papeles nuevos. Son los planos para comprar el edificio de al lado. La dignidad se va a expandir. Hay muchos viejos abandonados y yo tengo mucha experiencia que compartir. Miré los planos. Miré mi nueva cuenta de banco, que crecía no solo con el dinero de Alberto, sino con las ganancias de un negocio bien llevado. Tomé mi café, cargado y caliente, como me gusta. Y por primera vez en mi vida, mis libros, mi alma y mi corazón estaban perfectamente cuadrados.